Hacía años que no los veía, desde aquellos veranos caóticos en los que nunca se quedaban quietos lo suficiente para terminar una frase. Solían ser ruido de fondo, solo una parte de la casa, pero cuando abrí la puerta ese fin de semana, me di cuenta de que algo había cambiado. Ya no eran los que recordaba, y de alguna manera, ninguno de los dos lo era. Antes de empezar, tómate un segundo para darle me gusta a este video y suscribirte. Ayuda más de lo que crees y te asegura que no te pierdas lo que viene. Gracias por estar aquí. Empecemos. La casa del lago se sentía aún más tranquila de lo que recordaba. Ese tipo de silencio que te hace sentir que has llegado a un lugar inesperado. Dejé mi bolso de mano junto al banco del pasillo y me quité los zapatos planos. Ya me estaba acostumbrando a la idea de un fin de semana tranquilo. Agua, un libro y sin una agenda clara. Entré a la cocina cuando oí neumáticos sobre la grava. Afuera, eso no se suponía que pasara. Me acerqué a la ventana, pensando que era una entrega o quizás un vecino, pero no lo era. Se abrieron dos puertas de coche y los reconocí al instante. Eran los hijos de mi amigo. Se suponía que estaban fuera, visitando a la familia, pero estaban aquí, más altos de lo que recordaba, más seguros de sí mismos, subiendo al porche como si hubieran vuelto durante años. Antes de que pudiera llegar a la puerta, se abrió. Claro que todavía tenían las llaves. No esperaba verte aquí, dijo el mayor entrando, con las gafas de sol todavía en la mano. Su voz era más grave de lo que recordaba. El menor me siguió de cerca, dejando una bolsa cerca del sofá. ¿Casas? Zrenia preguntó. Supongo que te vamos a arruinar el fin de semana. Se quedaron en la sala como si pertenecieran a ella, como si el tiempo no hubiera hecho nada. Incómodos, no había vacilación en su postura, ninguna señal de que yo debiera ser quien marcara el tono. Espero que vale, añadió el mayor. Caminando hacia la cocina, mamá dijo que podríamos pasar. No sabía que estarías aquí. Se estiró junto a mí hacia un armario para coger un vaso. Su brazo rozó el mío. No intencionadamente, no con firmeza, solo estorbando. Eso pasa cuando se comparte el espacio. Sin pensar, no dije nada. Simplemente retrocedí mientras llenaba el vaso. Bebió la mitad y giró la cabeza. Ligeramente, sin mirar fijamente, solo presente. No eran los mismos y por primera vez no estaba seguro de cuál se suponía que era mi papel. Hizo una pausa por un momento, vaso en mano, y luego se apoyó en la encimera con una facilidad que no había visto. Antes, su expresión no decía mucho, pero algo en ella. Se sentía mesurado. No me di cuenta de que ustedes dos estarían aquí, dije manteniendo la voz, aunque tenía el lugar para mí solo. El menor se dejó caer en el sofá, como si nunca se hubiera ido. Pensamos que a mamá no le importaría. Siempre decía que este lugar también era nuestro. Le di una sonrisa forzada. Ya me dirigía a la cocina. Llegaste justo a tiempo. Estaba a punto de preparar el té. ¿Tienes hambre? ¿Te mueres de hambre? El mayor dijo, pero cocinaremos. Relájate. Se movieron rápidamente, agarrando ingredientes, reorganizando cajones como si fuera memoria muscular. Nunca los había abandonado. Me apoyé en la encimera del fondo, sin estorbar, observando su ritmo, la comodidad que sentían en el espacio. En un momento dado, el menor se estiró por encima de la isla para entregarme un plato. Lo tomé, hice un asentimiento cortés y me giré para poner la mesa. No has cambiado, dijo. El tono era ligero, pero algo persistía. No respondí, simplemente seguí acomodando los cubiertos. Añadió, eso no está mal. Lo miré con el rostro impasible. El mayor seguía preparando verduras, pero la energía en la habitación había cambiado. No era ruidosa, solo más silenciosa y aguda. Siguieron hablando y bromeando, como si todo estuviera normal, pero no parecía que... Antes de que la cena se preparara rápidamente, se movían con un ritmo tranquilo, pasando los cubiertos, intercambiando comentarios y riéndose de las bromas internas que apenas recordaba. Me mantuve ocupada buscando tareas que hacer, lugares donde pararme que parecían apartados, pero, de alguna manera, sin importar a dónde me moviera, ellos parecían llenar el espacio a mi alrededor sin querer. Cuando nos sentamos a comer,
Tomé la silla cerca de la ventana, más alejada de la cocina. Parecía un pequeño límite que podía trazar. El mayor se sentó frente a mí. El menor se sentó en la silla junto a la mía. Al principio no dijo mucho, solo se sirvió. Luego me miró. Solía ser estricta con este lugar, dijo. Dijo señalando el sofá. Ni siquiera nos permitían sentarnos con la ropa mojada. Solté una risita. Y aún así siempre lo hacías. Sonrió. Eso es lo que lo hacía divertido. El mayor se unió. Tenías esa mirada cada vez que nos pillaban, como si no supieras si reír o gritar. Todavía lo hace. La menor, dijo, dándole un codazo a su hermano. Llevamos aquí 10 minutos y ya lo he visto. No respondí 2 veces. Me concentré en mi plato, manteniendo la postura serena. El estado de ánimo había cambiado de nuevo. Todavía era ligero, pero con un matiz más difícil de identificar. Me levanté para llevar mi plato al fregadero. El menor me siguió, dijo, agarrando un paño de cocina. Su movimiento fue rápido y práctico. Nos quedamos cerca un momento, ambos mirando hacia el mostrador. Con las manos ocupadas, nadie dijo nada. Me quedé allí un poco más del necesario, ajustando una cuchara alineando el borde del paño. No porque tuviera que hacerlo, sino porque no estaba del todo lista para hablar. No volví a la mesa. Algo en el ambiente había cambiado. Nadie dijo nada. En voz alta, pero todos lo sentimos. El más joven se quedó en el fregadero, secando los platos como cualquier otra noche. El mayor se acercó a mí, con tranquila familiaridad, ofreciéndome una copa de vino que había servido sin preguntar. ¿Todavía te gusta el tinto?, preguntó. Asentí. Antes de pensarlo, sostuvo la copa frente a mí, sin forzarla. Mi mano, simplemente ofreciéndola. La tomé y murmuré un suave «gracias» y me hice a un lado. Nadie llenó el silencio. Finalmente, todos nos fuimos a la sala, no juntos. Poco a poco, como si la noche tuviera su propio ritmo y siguiéramos la corriente. El menor se estiró en el sofá, con los brazos tras la cabeza, la mirada al techo. El mayor se sentó en la silla, el más cercano a la mía, removiendo su vino como si fuera algo para estudiar. Me senté cerca de la esquina de la habitación, con las piernas dobladas debajo de mí. La copa reposaba intacta en la palma de mi mano. No había música, ni conversación, solo el crujido ocasional de la chimenea y esa especie de tranquilidad que surge cuando 3 personas no tienen nada que decir, pero demasiado para ignorar. Echo de menos esta casa, dijo el menor sin mirar a nadie. Es diferente cuando hay silencio. El mayor se giró hacia mí. ¿Estás bien?, asentí. Un poco tarde porque todos sabíamos la verdad. A veces el silencio no se trata de consuelo, se trata de todo lo que no necesita ser. Dijo que el fuego estaba bajo. Las sombras se extendían por la habitación en destellos que subían y caían en el silencio. Mi copa de vino no se había movido. El menor se movió en el sofá lenta y deliberadamente. Luego se paró, no hacia el pasillo ni hacia la puerta, sino hacia donde yo estaba sentada. No habló. Se agachó y con cuidado tomó la copa de mi mano. La colocó sobre la mesa junto a mí con cuidado. No había expresión, solo una quietud silenciosa e ilegible en su forma de moverse. Luego, sin decir palabra, se colocó detrás de la silla en la que estaba sentada. No me giré. No miré hacia atrás, pero sentí el peso de su presencia cerca, sin ser amenazante. Ni siquiera atrevido, justo ahí, el mayor se inclinó hacia adelante en su asiento, con los codos sobre sus rodillas, sus ojos fijos en los míos. Ya no había bromas, ni evasivas, solo la quietud que llega. Cuando todos esperan a ver quién habla primero, creo que ya pasamos. Fingiendo, el mayor dijo voz. Tranquilo. No respondí, no por miedo, sino porque no sabía qué decir sin cambiar algo que podría haber soportado, podría haber cambiado. El tema puso fin a la noche, con una sonrisa y una excusa cortés, pero no lo hice. Me quedé en la silla inmóvil, escuchando cómo el silencio se instalaba entre nosotros, y cuando cerré los ojos, no estaba pensando en lo que ya había sucedido. Me preguntaba cómo sería el mañana si no se dijera nada. A veces la fila no se mueve.